La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Bueno, y como les prometimos hace un ratito, Diana está con nosotros, doctora en filosofía, referencia de un movimiento colectivo importante como es el feminismo, y en esta etapa de reentrenamiento, reeducación que tienen muchos de mi generación, para no meter la pata en principio, para ir rompiendo el hielo. ¿A qué colegio primario fuiste, Diana? En primer grado fui al Colegio de la Merced, primero, y en ese momento había primero y segundo grado, perdón, primero inferior y primero superior. Sí. En ese momento yo pedí no ir más a esa escuela y fui a una escuela pública que fue la escuela Nicolás Avellaneda. O sea, ¿Dónde quedaba la Nicolás Avellaneda? Queda todavía en la esquina de Talcahuano y Viamonte. Ah, donde está todavía, claro. Donde está la escuela Nicolás Avellaneda. Exactamente, bueno. De ese colegio confesional, ¿recordás algo en particular por el cual dijiste que no querías ir más, a mamá y a papá? Sí, recuerdo esto. Un día las monjas de la Merced, que eran muy amargas, decidieron que se iba a poner uniforme en la escuela. La escuela llevaba guardapolvo blanco, pero decidieron poner uniforme. El uniforme había que comprarlo en la misma escuela. Era carísimo. Nosotros éramos 4 hermanos y hermanas. Entonces mi mamá preguntó si le podían dar un molde o una prueba, una muestra del uniforme para hacérmelo ella. Y le dijeron que no. Esto fue en el mes de septiembre. Hasta fin de año daban la posibilidad de que algunas fueran ya con su uniforme nuevo y otras fuéramos con el guardapolvo blanco. Y organizaron para el día de la primavera una salida. Yo tenía 6 años, entré a los 5 a la escuela, ¿no? Organizaron para el 21 de septiembre una salida a la cual llevaron solamente a las que tenían su uniforme nuevo porque las demás desentonábamos. Y entonces le pedí a mi mamá no volver a esa escuela. La verdad que qué cosas así, esta es un error menor, digamos, pero un destrato que significa más allá de ese error menor, ¿no? Que no te hayas olvidado después de tantos años que han pasado. Es increíble, y me acuerdo de una injusticia del Jardín de Infantes. A ver, hablemos de injusticias. Injusticia también del Colegio de la Merced, ¿no? Jardín de Infantes, no era usual mandar a los chicos a Jardín de Infantes. Yo iba allí y para el 9 de julio nos repartieron unos chupetines de dulce de leche, pero nos daban el chupetín, había que salir al patio a cantar el himno y a ver la bandera que se izaba, etcétera. Entonces nos lo dieron y nos dijeron que no lo abriéramos hasta que no terminara el acto. Imagínate la compostura que hay que tener, chicos de 4 años. Pero yo, obediente a las normas, aunque no había bar en esa época, obediente a las normas, me mantuve impertérrita con mi chupetín en la mano, pero varios lo abrieron y se pusieron a comer el chupetín. Entonces la maestra, muy enojada, recogió todos los chupetines. Sacó los chupetines. Y después devolvió chupetines y a mí me tocó uno abierto y chupado. Que no es lo mismo, no es el mismo 4 gusto. 4 años, hace apenas 62. Yo creo que tenía una sensibilidad con la injusticia muy que profunda. Te marcó, muy que te marcó. marcada. Bueno, sí, muy bien. Después, de esas compañeritas del primario, ¿no? ¿Te quedó alguna amiga o se fue diluyendo esas relaciones? Recuerdo una vez que ya, digamos, era en ese momento defensora del pueblo, de la ciudad, así que era en la década del 90. Yo hice mi escuela primaria, la comencé a los 5 años y nací en el 53, digamos, la comencé en el 58, 59. Habían pasado unas décadas, unas 4 décadas y más, casi 5. Y estaba en un bar por acá cerquita de la radio y se acerca una chica y me dice, ¿te acordás? Yo era tu compañera de primaria que llevaba los sanguchitos de dulce de membrillo y nos cambiábamos por no sé qué cosa que llevaba yo de merienda y me dijo que quería venir a verme, entonces me vino a ver a la oficina para venderme una enciclopedia británica que no compré porque es una cosa un poquito abusiva para una persona, una biblioteca individual, ¿no? Pero ella recordaba que éramos compañeras de primaria, yo no la recordaba, ¿será cierto?
Y sí, era cierto. Era cierto. Pero traficaba ya membrillo de chiquita. Sí, ella me decía, ¿te acordás que yo llevaba los criollitos de membrillos y vos me decías, cambiame la mitad? Y yo te decía, mirá que está aplastadito. Sí, eran intercambios posibles a los 7, 8 años. Y bueno, me has hecho recordar que siempre estaban los paseos, las excursiones famosas. Recuerdo que me tocó la inauguración del observatorio, no me sale la palabra, el que está en el parque, en Palermo. El 3 de febrero, el sí. observatorio municipal. No, el observatorio municipal no, el otro, que tiene nombre de... ¿El planetario? Planetario, no me sale la palabra planetario. Bueno, le mandamos un saludo al profesor Cornejo, que lo dirigió tantos años. Y tenía que comprar las bombitas en Alemania porque no se conseguían en Argentina para sostener el planetario. El planetario se inauguró, lo pensó Ilia, su intendente municipal, y se inauguró. Y teníamos que hacer sanguchitos. Y mi vieja hacía unos sanguchitos, acordándome del intercambio, que le ponía buen queso, mucho jamón, qué sé yo, unas figacitas que conseguía. Y los otros pibes llevaban a veces, un pebete con una feta de mortadela y nada más. Y un tráfico de sanguchitos, claro, de buena calidad, qué sé yo. Bueno, entonces, esa amiga que te reconoció, que eso es maravilloso, que nos sigan reconociendo. Pero yo recuerdo amigas de la primaria. A ver. Tenía amigas de la primaria, me acuerdo una que vivía en la misma cuadra. Yo vivía en Tucumán y Carlos Pellegrini, y ella vivía en Tucumán y Esmeralda, por ahí, vivíamos cerca, y su papá era portero del edificio, entonces vivía en el último piso, se llamaba Mónica. Y me encantaba ir a jugar a la casa de ella porque la mamá tenía un cajón donde guardaba en ese momento las medias de mujeres, eran unas medias de nylon que se corrían los puntos. Sí. Entonces las medias que estaban corridas, no sé por qué las guardaba en un cajón. Entonces nos dejaba ponernos las medias corridas largas y los zapatos de tacos y eso para chicas de 7, 8 años es maravilloso. Extraordinario. La carterita y el sombrerito con una margarita y chancletear los tacos de la madre. Lo único decepcionante, yo no sé de qué provincia del interior era, pero me preguntó si para la leche me gustaban las masitas y yo dije que sí, eran galletitas criollitas. Le decían masita a las galletitas, cosa que creo, no sé si es en Santa Fe o en Entre Ríos, que usan masita no para lo que llamamos acá para en la las ciudad de Buenos galletitas. Aires. Para una galletita criollita, así que sí. Tengo algunas memorias gastronómicas también, como ves. Sí, no, pero eso me hace acordar, en una época trabajaba con un director brasilero en exportaciones de cosas, y hace muchos años de esto, y me acuerdo que decía, la industria argentina no va a funcionar, me decía el brasilero. Que había trabajado en la Ford y en otros. ¿Y por qué le digo? Porque el presidente de la UIA de ustedes, Gilberto Montaña, me decía, y es galletitero. Entonces, claro, tiene que ser uno que haga auto, que haga otra, no galletitas, decía, y lo decía con el acento portugués, que era muy gracioso. Bueno, volviendo al tema de... Acordate de lo que decía Cavallo, podía ser acero o caramelos, y a Arcor no le fue tan mal con los caramelos. Un saludo a full. Te quería preguntar... ¿Hiciste el secundario en la escuela pública también? Sí, toda mi educación es en escuela pública. El secundario lo hice en el Normal 1 de profesores. Bueno, un clásico. Que era ahí en Córdoba y Riobamba. Y luego la Universidad de Buenos Aires, sí, en mi corazón. Ahora, en el secundario ese, que siempre aportó gente liera en general, ¿cuándo decidiste estudiar filosofía? Bueno, lo tuve que decidir un poco apretada por las circunstancias, porque yo siempre tuve vocación por la ciencia y por la filosofía, las dos cosas me gustaban. Entonces, y me gustaba mucho la docencia, me sigue gustando, es lo que más me apasiona de todas las actividades que hago. Entonces, estaba haciendo el profesorado, ¿no? Estaba haciendo la carrera de docente en esa escuela normal, pero era una de las muchas dictaduras que me tocó atravesar y había decidido esa dictadura, que era la del 66 al 73, o sea, la de Onganía, habían decidido que se hicieran bachilleratos especializados, que no se hiciera la escuela normal en el 5º año, sino que en el 3º hubiera que elegir
una orientación para un bachillerato, y si uno quería ser maestra había que hacer 2 años más. Ah, la misma época que yo. Yo iba al Normal 2, al Mariano Acosta, y yo quería ser maestro. Creo que una de mis frustraciones más grandes es no haber sido maestro en los 5 años. Bueno, es lo los que practicantes. Me pasó a mí. Y entré a la facultad, empecé a estudiar Derecho y no pude ser maestro. Idem, a mí me pasó exactamente lo mismo, y ahí tuve que elegir. Y eso es una estafa, porque tendrían que haberlo dicho para los que entraban a primer año, ¿no? Para los que pasábamos de tercero a cuarto, que ya teníamos una carrera iniciada. Fue en el gobierno de Lanusse. Sí, fue justamente en esa dictadura del 66 al 73, ese último tramo, que era el gobierno de Lanusse. Una tontería, una más. Quizás la más liberal de todas las dictaduras, la de Lanusse, pero bueno, la Lanusse en Perú. No vamos a ser sommelier de dictaduras, aunque podríamos. Yo pasé 17 años en dictaduras, vos también, antes del retorno de la democracia. Cosas graciosas que pasaban en la época, porque eran los 70, finales del 60 y pico, principios de los 70. 66 al 70 cursé yo. Y me acuerdo que viajó con su secretario de prensa, que era Sajón, que después desapareció, los propios lo hicieron desaparecer, en la otra dictadura, en la de Videla, y viajó a Perú, y estaba el gobierno de Velasco Alvarado, y un periodista peruano le pregunta cómo calificaría a Lanusse, cómo calificaría usted su gobierno, y dijo, para el tono de la época, ¿no? Dijo, mi gobierno es de centro izquierda, Lanusse, ¿no? Bueno, yo te digo una cosa, me acuerdo un amigo muy de la JP en el 74, antes de que muriera Perón, hablando contra la dictadura, yo le dije, si se muere Perón, dentro de un año vas a extrañar la dictadura de Lanusse. Y en el 75, si yo comparo el final de Lanusse, mirá lo que estoy diciendo, hay una ruptura del orden democrático, es imperdonable, pero el 75, hasta la dictadura del 76, fue un año atroz. Y fue un año atroz. El último gobierno de Isabel, sí. El último periodo del gobierno de Isabel. El último periodo. Sí, López Rega, la AAA. Sí, pero López Rega fue ministro de Cámpora, después fue ministro de Perón y después fue ministro de Isabel. Es cierto. Todos lo unen solo Isabel. Es verdad. Pero López Rega y su idea de la AAA viene desde el inicio, y eso es una cosa tremenda, que tenemos memoria selectiva siempre porque... Sí. Hay eso que se llama sesgo cognitivo. Uno quiere apoyar ciertas verdades y quiere rehuir otras que lo molestan porque contrastan con su sistema de creencias. Pero el 75 fue un año muy atroz, muy atroz. Volviendo a cosas menos atroces y menos dolorosas para los argentinos, tuviste que decidir estudiar filosofía. ¿Te gustaba la ciencia y la filosofía? Estaba entre el bachillerato en biología y el bachillerato en letras. ¿Y qué pasó ahí? Y opté por el bachillerato en letras. Exacto. Y cuando terminé, empecé filosofía y también empecé medicina. Pero finalmente yo trabajaba 2 carreras universitarias, se me hacía muy difícil realmente, y terminé entonces haciendo solamente la carrera de filosofía, pero luego trabajé mucho en filosofía de la ciencia, que era una manera de buscar esas síntesis de espacios de reflexión que no eran solamente... humanísticas. La filosofía tiene, por supuesto, pertenece a las humanidades, pero hay aspectos de la filosofía que hacen intersección con otras formas de pensamiento. Vamos al primer corte de esta entrevista, y como no es la primera vez que te entrevisto, le hemos dedicado mucho tiempo a las cuestiones de género porque ha sido una de las grandes batalladoras del tema junto a otros y a otras. Y a otros, qué sé yo cada día tengo que entrenarme en esa parte. Pero te quiero preguntar, quiero que desentrañemos un poquito tus primeros años en filosofía, en la universidad, porque siempre junto con antropología, sociología y psicología fueron carreras perseguidas, que en el pensamiento estratégico del establishment argentino era un nido de marxistas desenfrenados, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría que con los años de experiencia que tenés, siendo mujer también, ¿no? La filosofía porque voy a decir yo estudié Derecho, me recibí, qué sé yo, pero siempre envidio el que ha tenido tiempo para estudiar letras o filosofía. Y parte de esa envidia viene después de esta primera tanda. Vamos y volvemos en un ratito. Estamos con Diana Mafía, un encanto de persona. Pipo Radio, con Juan José Pi de la Serna. Sábados de 17 a 19, por Radio UBA,
FM 87.9. Y seguimos en esta tarde haciéndole compañía con un personaje encantador, una de las personas más valiosas que tiene la Universidad de Buenos Aires, una luchadora incansable sobre las cuestiones de género que nos ha teñido a todos. Todos hemos aprendido con ella a entender el mundo de otra manera, de cómo nos habíamos criado cuando éramos pibitos. Estábamos en la decisión de entrar en filosofía, entraste en filosofía. ¿Cómo era la vida académica y universitaria para una mujer que decidió estudiar nada más ni nada menos que filosofía? Uy, era difícil porque yo tenía 17 años, porque como había empezado un año antes la escuela, todo lo hacía con un año menos que el resto de mis compañeras y compañeros. Era muy joven. Había que dar un examen de ingreso que yo había preparado en el verano y que había aprobado, pero lo había preparado con una íntima amiga, compañera de colegio, que iba a entrar a antropología, y ella no lo aprobó. Entonces era la sensación de soledad absoluta porque entraba sola a esa carrera. Una carrera donde había muchísimos estudiantes que me llevaban varios años, porque además como es una carrera vocacional, todavía ahora hay muchos estudiantes que no es que salen de la escuela y entran en filosofía, vienen de otras carreras, todavía espero verte ahí en las aulas cuando tengas ganas. Mucha gente la hace en un momento. No falta tanto. Por eso, mucha gente la hace en un momento en que dice, ahora sí, y se pone a estudiar lo que durante mucho tiempo le gustó. Cuando empecé en Introducción a la Filosofía, había un profesor, Adolfo Carpio, que era una especie de cancerbero de la carrera, ¿no? Era un prócer. Sí. Tiene uno de los mejores libros de Introducción a la Filosofía que yo he leído. Sus clases eran buenísimas, pero era un poquito arbitrario y prepotente. Y me dijo, ¿qué hace acá usted, Mafia? ¿No sabe que las mujeres no pueden hacer filosofía? Arrancó bárbaro, Carpio. ¿Por qué? Le dije yo. Porque no tienen capacidad de abstracción. Entonces, yo le dije... ¿Qué edad tendría en ese momento Carpio? Ay, es más difícil o menos para mí saberlo. 60. No, en ese momento cuando yo entré en el año 71 tendría 40 y pico. Era un hombre adulto, pero no era tan mayor. Él daba la primera materia al comenzar y la última, que era metafísica, que era en general una que la gente dejaba para el final. Él daba nociología y metafísica, o sea, teoría del conocimiento y metafísica, que lo tomaba como si fuera una misma materia en dos partes. Es interesante porque la teoría del conocimiento vos tenés dos maneras de abordarla. Una más cercana, más especulativa y más cercana a la metafísica, y otra más cercana a la filosofía de la ciencia, que es la que a mí me interesa más. A él le interesaba la teoría del conocimiento más especulativa y más vinculada a la metafísica. ¿Le pudiste responder a Carpio? Sí, le dije, usted está casado con una filósofa, le dije. Y él me dijo, por eso se lo digo. No se entregó nunca, Carpio. Se tuvo que entregar, pero bueno, no quiero hablar de eso. Pero digamos que, dependió finalmente, físicamente, incluso de su mujer. O sea, la vida a veces te hace hacer rulos complicados. Pero yo lo quería, Carpio. A pesar de esos desplantes, era un tipo que sabía mucho, que era generoso intelectualmente, pero trató de inhabilitarme. Me dijo, mire, usted tiene lindos ojos. Es cierto. Porque le interesaba la verdad. Usted tiene lindos ojos. ¿Por qué no aprende repostería y se busca un novio? O sea, un destino bueno. O sea, es una chica que tiene oportunidades. No tiene por qué quedarse acá en la Facultad de Filosofía. Increíble. Todavía tiene una oportunidad, ¿no? Y yo pensé, pero eso no es incompatible. Cocino bárbaro. Efectivamente, encontré en la Facultad de Filosofía a la persona que más amo y con la cual convivo hace 40 años. Y además concursé y gané la cátedra de nociología. Para mayor paradoja de la vida, porque dije, fue la única materia que reprobé. Cuando fui a dar examen me reprobó la materia. La tuve que dar de nuevo. Y fue humillante, porque yo era una persona estudiosa y que estaba acostumbrada a que me fuera bien. Y yo pensé, con este desplante y con esta reprobación, dije, yo voy a estar ahí. Ahora, pasadas décadas, y ya no le tengo que demostrar nada a Carpio con respecto a mis posibilidades, decidí dejar la cátedra de nociología y hace 4 años doy filosofía feminista. Las bases de la filosofía feminista, porque yo la voy a tener que aprobar si quiero.
No porque es optativa, pero vienen muchísimos varones. Sí, claro, pero no te quepa la menor duda que la voy a tomar Sí, como vienen optativa. muchos. Algunos vienen como oyentes y dicen, profe, vengo a ver si me puedo deconstruir. Digo, mira, te voy a spoilear. Con esta cátedra no. Te vas a poder deconstruir, pero con otras cosas. Bueno, vamos a dar pistas. La filosofía feminista es una filosofía crítica, es una postura crítica frente a la tradición filosófica. Como muchas otras tradiciones de disciplinas, cuando estudiamos solo nos dan a leer lo que los hombres han escrito, aunque ha habido mujeres filósofas a lo largo de la historia, pero no forman parte del canon, de las lecturas que se ponen de relieve, que se consideran valiosas, que configuran tradiciones dentro de la historia de la filosofía. Entonces, una de las primeras cosas que han hecho las mujeres a partir de lo que se llama la segunda ola del feminismo, digamos los 60, los 70, posturas críticas que conviven muchas cosas, conviven las posturas críticas sobre la ciencia, los movimientos de izquierda, los movimientos ambientalistas, el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, o sea, las posiciones antirracistas, antibélicas, con la guerra de Vietnam, y también el feminismo. Es un momento de mucha revulsividad de ideas críticas de distinta naturaleza, a la vida y también a las teorías que han sostenido esas formas de vida. Entonces, en el caso de la filosofía, lo primero de las feministas fue, ¿qué dijo la filosofía de las mujeres? Y esa historia es una historia tremenda. Las afirmaciones filosóficas sobre las mujeres son una denigración permanente. Esto que me dijo Carpio es lo que ha dicho la historia de la filosofía. Las mujeres somos irracionales, no tenemos capacidad de abstracción, ni de universalización, ni objetividad. En el Concilio de Trento se discutió si tenían alma. Y se decidió que sí, digamos sí, todo. Al fin. Digamos todo. Que avance. Digamos todo. Y en el Concilio Vaticano II se decidió que el sexo no era solo para la reproducción. No, bueno, pero era una época de mucho avance. Y bueno, pero el Concilio Vaticano II fue el último gran movimiento progresista de la Iglesia de actualización. No sé ahora con las peleas que tiene Francisco, pero y si realmente eso está funcionando. Pero realmente de dónde venían después de atravesar con el Papa Bueno, el nazismo y todo eso, realmente Paulo VI, y yo soy agnóstico, lo digo porque, pero realmente avanzaron un montón. Absolutamente, se registró América Latina como un continente que no era solo una tierra arrasada a la que el continente europeo venía a ilustrar, y también se consideraron políticas humanistas, entre ellas vinculadas con la vida cotidiana. Pero ese avance en la sexualidad fue importante porque hasta ese momento, por supuesto, no se permitía el sexo previo al matrimonio, el matrimonio era heterosexual, pero si uno de los miembros de la pareja era estéril, no debían tener relaciones sexuales porque no eran para la reproducción. Si una mujer alcanzaba la menopausia, no debía tener más relaciones sexuales porque ya no se iba a reproducir. Ese objetivo implicaba que las mujeres éramos exclusivamente un lugar donde se realizaba un proceso que requería todavía biológicamente de nosotras, de un útero, pero que en el cual no estábamos involucradas como personas. Y todavía cuando uno analiza el debate sobre aborto, sobre todo el año pasado, que se desplegó tanto en las audiencias públicas, tanto en diputados como en senadores, ve presentes estas ideas de que hay algo como el milagro de la vida, es decir, algo en lo que no hay dos seres humanos interactuando y produciendo un efecto, sino algo milagroso, algo que da vuelta la naturaleza por una voluntad divina, no por una intervención humana. Y el ícono de las posiciones conservadoras era un feto que no estaba en ningún útero, ni tenía nadie que lo portara. Era un feto gigantesco. Que estaba inflado nada más. Inflado, yo lo llamaba el feto Wi-Fi, porque no estaba conectado a nada que le diera vida, ¿no? Esa es la idea, eso que no está, somos las mujeres. Lo que no está a la vista, lo que no se registra, y si no se registra un cuerpo, ¿qué podemos esperar de nuestra autonomía, de nuestra espiritualidad, de nuestro deseo, de nuestra inteligencia y de nuestros proyectos de vida? Cuando vos apareciste en el horizonte de las cuestiones de género, compartimos un espacio institucional que no voy a revelar ahora porque no tiene ninguna importancia, porque a donde voy es la preocupación que generaste entre los varones. Es decir, llegó Diana, ¿qué nos espera? ¿No?
Pasaron, no sé, casi 10 años de ese espacio con mucha prudencia avanzado extraordinariamente. Diana hizo su aporte, todo el mundo acompañó prudentemente. No me voy a referir a los fanatismos porque no tiene ninguna importancia, porque gente tonta y que lleva adelante ideas buenas y que las malversa con sus posiciones está lleno. Sí te quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con el hoy, ni con esa experiencia tan exitosa que llevaste adelante, ese observatorio de género institucional. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo que va a venir. Y como toda inversión intelectual vinculada a las cuestiones de género, mi curiosidad como varón hoy es, bueno, ¿qué es lo que está por venir? ¿Qué es a lo que nos tenemos que preparar y que no está en nuestra agenda en la cabeza y no lo estamos viendo los varones, que nos va a plantear esa cosa dinámica que tienen las mujeres, que son distintas? El misterio de lo femenino no lo inventé yo, lo inventó Freud hace mucho tiempo, tratando de explicar cómo comprenderlas y llegar a la conclusión de que era imposible comprenderlas, no importa si Freud había acertado con esa idea. O sea, eso era a principios del siglo XX o mediados de la década del 20, en el siglo XX, y me preocupa o me genera curiosidad en qué estás pensando que todos estos movimientos, en el fondo, de igualación, igualitarios, de reconocimiento de derechos, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el próximo paso que tu cabecita está analizando y pensando para lo que viene? Yo creo que lo que viene es lo que hagamos, y que el movimiento feminista tiene desde el 2015, desde la marcha Ni Una Menos, una expresión muy joven y multitudinaria. Esa marcha que se realizó por un hartazgo social con respecto a los femicidios, pero sobre todo porque hubo femicidios de chicas muy jovencitas, adolescentes, hizo que otras adolescentes sintieran que la violencia tocaba sus vidas y salieron a la calle, y chicas de secundario. Esa juventud tiene otra manera de expresar el feminismo, a veces más confrontativa en algunos casos, por ejemplo en la vida escolar eso se ve, muy autoafirmativa. Los pibes a veces están un poco a la retaguardia y a la defensiva con eso, encima que con el trabajo de tener que hacer sus primeras aproximaciones se mueren de miedo. Hay muchas cosas que dialogar allí sobre los espacios de encuentro entre chicas y chicos, ¿no? Cómo se van a ir configurando sus identidades y sus vínculos. Yo creo que lo que viene es eso, unas condiciones para diálogos que no sean diálogos machistas, que no sean diálogos con imposición de estereotipos y de relaciones de poder. No creo que los varones no lo comprendan, creo que los varones también van hacia cambios, todavía son un poco más reticentes en revisar sus construcciones de masculinidad, porque hay que decir que los varones han sido educados como embajadores de lo humano. Las mujeres siempre hemos sido educadas como una alteridad, como algo que es distinto del modelo. Entonces, cuando Freud dice las mujeres son incomprensibles, es porque él no comprendió cómo era el Edipo femenino, hizo una segunda teoría y tampoco lo comprendió, hizo una tercera teoría. Hay que ver que era un científico, lo intentó 3 veces, cuando no lo logró dijo es incomprensible para la humanidad, o sea, para lo que su mente científica representa. De la misma, eso me recuerda hace muchos años un señor que me hizo un acercamiento, un ofrecimiento de acercamiento íntimo, y cuando yo le dije que no tenía interés me preguntó si era lesbiana. Y la única manera para él de comprender que yo le dijera que no es que no me gustara ningún varón, porque ¿cómo le iba a rechazar a él, que era un langa? Entonces, si me rechazó a mí es porque no le gusta a ninguno. Entonces todo el universo de varones desaparecía como posibilidad. Esta vivencia como representante del universal es algo que le da a los varones una manera de apostarse en la vida, de ponerse, de jugarse, que a veces sienten que tiene que haber un retroceso para poder incluir a las mujeres. Y la verdad es que las mujeres no aspiramos a ocupar relaciones de dominación donde antes éramos dominadas. Procuramos que no haya relaciones de dominación. Que no solo que dejen de dominarnos, porque Hannah Arendt, una pensadora maravillosa,
hace una distinción entre liberación y libertad, que a mí me parece muy luminosa, ¿no? Ella dice, bueno, la liberación es cuando nos sacamos una opresión de encima, pero nos sacamos la opresión de encima y todavía no estamos ejerciendo una libertad. Ejercemos la libertad cuando tenemos un proyecto, cuando tenemos una orientación que hemos elegido, unas acciones para llevar adelante. Entonces, cuando se sufren vidas en contextos de mucha violencia, que no solo las sufrimos las mujeres, ¿no? Pero porque hay muchas opresiones superpuestas, y esto es algo que el feminismo ha desarrollado, el feminismo sobre todo latinoamericano y más reciente ha desarrollado mucho la interseccionalidad de las opresiones, como la cuestión étnica, la cuestión racial, la cuestión de clase, la cuestión religiosa, la cuestión de edad, se juntan junto con esta cuestión de género para dar relaciones muy complejas de poder con muchas formas de opresión superpuesta. Te quiero hacer la última pregunta. Seguiría, pero bueno, te volvemos a invitar, porque si la gente se queda con ganas es porque estuvo entretenido y nos divirtió. Durante mucho tiempo nosotros algunos le pedimos que nos recomiende algún libro, qué sé yo. No voy a mencionar ni a Simone de Beauvoir, ni a Hannah Arendt, que la acabas de mencionar, sino ni a Jean Baudrillard, digamos. ¿Qué leíste últimamente que dijeran, che, este libro, la verdad, para los temas de género, me gustó, vale la pena? Y yo quisiera que lean Perspectivas Feministas de los Derechos, que editamos en Editorial Jusbaires, porque es un repertorio de miradas sobre el derecho como una construcción. Es el editorial de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Editorial Jusbaires. Perspectivas Feministas sobre los Derechos, y además pueden entrar a la página de la editorial y bajárselo, leerlo en línea. No necesitan ni siquiera ir a buscarlo. Se lo pueden leer gratuitamente. Perspectivas de género. Perspectivas Feministas sobre los Derechos. Sobre los derechos. Y es una compilación con muchos abordajes sobre muchos temas vinculados con la justicia y con los derechos humanos. Bueno, la verdad que me encantó que vinieras, que nos visitaras este sábado a la tarde, que le hagas compañía a toda esa gente que está esperando para votar mañana y que es tan importante poder cada tanto tenerte acá, esa mirada fresca que tenés sobre las ideas, sobre las convicciones que te han guiado toda la vida. Es un honor tenerte en este programa. Estoy fresca porque no soy candidata a nada, si no estaría recalentada como está casi todo el mundo. Pero cuando votemos pensemos cómo queremos vivir. Exactamente. Muchas gracias, Diana Maffía. Gracias a vos. La doctora Diana Maffía, profesora de esta casa, doctora de esta casa, nos acompañó este sábado a tarde estos minutos en la entrevista de Pipo Radio.